Gracias por estar aquí, ya sea cerca geográficamente o no, están cercanos a nuestro corazón. Y gracias por ver nuestros videos. Gracias por estar aquí también el día de hoy. En los últimos años, la Declaración de Independencia de Israel pasó a estar en el centro de la discusión política del país y se reiteró cuáles fueron los pilares molares sobre los cuales se estableció el país. Y después del 7 de octubre estábamos recorriendo el sur de Israel y vimos una copia de la Declaración de Independencia colgada de un poste. Y era como reforzar la razón por la cual todos estábamos arriesgando nuestras vidas en ese momento. Así que ahora nos permitimos viajar 8 décadas en el pasado a un momento crítico de la historia. Y les quiero transmitir lo que llamo el concepto de humildad histórica. Y es difícil, si no imposible, entender la importancia de las decisiones tomadas desde la comodidad de nuestras sillas. Primero tenemos que recordar que esas eran personas de carne y hueso, con un nivel de presión enorme, sin la claridad de ver las cosas en retrospectiva como lo hacemos el día de hoy. Y la idea no es juzgarlos, sino tratar de entenderlos. Desde las épocas bíblicas, árabes y judíos convivieron en Eretz Israel, vivieron como vecinos y compartieron los lazos de la amistad. Y después de la dominación otomana, que fueron como 500 años, se unieron en la resistencia a la autoridad imperial. Y en 1821 los pioneros judíos de Judea y Yemen empezaron a volver en situación prácticamente imposible, pero marcaron el camino y los cimientos para la segunda Aliyá en 1906, con nuevas ciudades, establecimientos, asentamientos, nacieron los kibutzim y en la época de la Primera Guerra Mundial. Eso llevó a la Declaración de Balfour, que fue la declaración británica para que el pueblo judío tenga una nación, lo llamado en ese momento Palestina, y guardando y cuidando los derechos de las comunidades no judías. Cuando llegó el final de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra estaba cansada, quería despegarse de algunas de sus colonias y le devolvió el mandato a las Naciones Unidas, a las recientemente formadas Naciones Unidas. Y en 1947, la Comisiones Especiales, el Comité Especial sobre Palestina, eh, estudió la prueba, la Tierra se reunió con gente y decidió que la mejor solución sería crear dos estados independientes, uno judío, uno árabe. Y el 29 de junio de 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución partiendo Palestina en un estado judío y en un estado árabe con Jerusalén bajo control internacional. Los judíos lo aceptaron y los árabes, como habían hecho con planes anteriores, lo rechazaron. El día siguiente empezó una guerra civil entre árabes y judíos, lo que llamamos el comienzo de la guerra de independencia. Y después del comienzo de la guerra, había charlas sobre cuándo se iba a restablecer el Estado. Tenía que haber una constitución y algún tipo de declaración de independencia. Y Leo Cohen, un jurista, como parte de la agencia judía, lo que sería el Estado en el futuro, y creó una declaración que después se convertiría en la Constitución. Pero la situación en Palestina en 1948 descendió a una guerra muy caótica, con muy poca confianza internacional en el plan de dos estados. La comunidad judía en Jerusalén, que estaba en aproximadamente los 100.000 personas, estaba bloqueada y estaba enfrentando una hambruna durante los primeros meses del año. Y simultáneamente la entrada del Ejército de Liberación Árabe convenció a la CIA, al Estado, al Departamento de Estado y a las autoridades de los Estados Unidos que el plan sionista, el plan de dos estados, era un error. Sin embargo, el 11 de marzo, un auto
bomba explotó el edificio de la Agencia Judía en Jerusalén con 12 muertos y muchísimos más heridos. Y no fue un edificio cualquiera, un periódico o un edificio particular, era la Agencia Judía y así las autoridades internacionales estaban organizadas. En 1948, el embajador de Israel o de los judíos a las Naciones Unidas dijo que estaba retirando su apoyo a la idea de los dos estados. Así que parecía que la idea de un hogar judío después de 2000 años iba a perder su impulso y no iba a poder ocurrir. Sin embargo, Ben Gurión no iba a dejar que eso ocurra. Reaccionó con una confianza en su defensa del Estado, estableció el Consejo del Estado y la Administración del Pueblo. Estos fueron los cimientos políticos y civiles sobre los cuales se operó para después crear un gobierno en Israel. Cuando llegue el gobierno Moetzetam, que era el Consejo del Pueblo, tenía 37 miembros, que era un cuerpo legislativo provisional, y el Hatam era un gabinete de 13 miembros y se convirtió en el gobierno provisional y ambos dejarían de existir. Menos de un año después de su creación, en enero de 1949, después de la primera elección. En abril de 1948, un mes antes de la declaración, 77 representantes de organizaciones sionistas claves se reunieron. Y después de un debate muy largo, porque ustedes saben que cuando las reuniones de de las organizaciones sionistas siempre llevan a debates largos y decidieron dos cosas: oponerse a cualquier dilación de la creación del Estado y crear un gobierno provisional que trabajaría con las Naciones Unidas para establecer un país. Salman Rushdie, que pronto sería Salman Shazab, y después el tercer presidente de Israel, leyó un texto que decía que la conclusión de los mandatos, ah, la y se levantará el pueblo sobre su herencia y establecerá su independencia en sus tierras. Y también dijo o estableció un camino moral para el Estado, diciendo que será un Estado de justicia y libertad, igualdad para todos sus habitantes, sin distinción de religión, raza, género, país de origen o iluminación. Y el Estado será el que marque el camino. No es que solamente dijo creemos un país y olvidémonos de todo y volvamos a los profetas, sino que tomemos lo que querían los profetas a la hora de establecer un país. La resolución en abril también incluyó un mensaje para los árabes y dijo, los involucramos para que se unan en hermandad, paz y cooperación. Pero era una resolución, no una declaración real. Y la pregunta, la cuestión es si la declaración, había mucha presión y nadie sabía cuál iba a ser el futuro, pero si se hubiera hecho una declaración, sin duda hubiera sido un evento monumental. ¿Cómo se pronuncia el establecimiento de un Estado, de una nación, de un hogar por el cual un pueblo había estado soñando durante casi 2 milenios? Y cuando digo estas palabras y doy muchas clases en el ejército, siempre me agarra piel de gallina porque me pongo en los zapatos de la gente que experimentó esto hace 80 años, iba a ser esta cosa tan revolucionaria. Y para finales de abril de 1948, la tarea de redactar la declaración le fue a Philip Rosenthal. Phineas Rosenthal, el primer ministro de Justicia o de Derecho en Israel. Así que él le dio la tarea a uno de sus asistentes, Mordecai Meham, de 33 años, que había nacido en Ucrania y había hecho alía con sus padres, pero había estudiado Derecho en Londres. Y él recibió la tarea un jueves a la noche y le pidieron que redacte un documento legal para el lunes. Y al siguiente día, el viernes, era Erev Pesach y Shabbat.
Por supuesto que su nivel de nerviosismo era muy alto, tenía una tarea muy importante por delante. Y cuando llegó el fin de semana, no tenía ni idea qué hacer. Las bibliotecas están cerradas el fin de semana, así que ¿qué hace uno en ese caso? Siempre hay que encontrar un vecino con una biblioteca muy grande, ¿eh? Y es lo que hizo. Él tenía un vecino, el rabino Davidovich, y era traductor y había traducido obras shakespearianas y tenía una biblioteca enorme. Davidovich era un rabino conservador que había servido en el ejército americano durante la Primera Guerra Mundial y había hecho aliyá a Israel en 1934, un sionista de verdad. Así que dijeron por dónde empezamos, por las bases. Así que él y Davidovich tomaron otra declaración y utilizaron sus pilares básicos para redactar este documento. Quizás lo puedan adivinar, pero fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos e incorporaron las ideas filosóficas de la Declaración Americana y de la Carta de Derechos Británica y otros conceptos, pero hasta el día de hoy no sabemos qué ocurrió durante ese Pesaj y ese Shabbat. Sigue siendo un misterio. Su versión la encontró el profesor Yahash hace algunos años nomás. Así que no sabemos qué otros textos se utilizaron, no sabemos cuánto Davidovich acudió a Beham, pero para el lunes había una versión de ese texto. La Declaración de Independencia de Estados Unidos es diferente, pero el marco político israelí era más un nacionalismo marxista, pero el abogado británico y el rabino israelí utilizaron lo que tenían a mano. Y creo que otra gente hubiera utilizado otras fuentes, pero tanto Israel como Estados Unidos estaban buscando independencia de los británicos, pero también había muchos otros países en esas situaciones, con lo cual tenían este documento legal y parecía más un documento que uno firmaría cuando uno pide un préstamo en un banco, pero residían un problema. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice lo siguiente: y para el apoyo de esta declaración, con una firme declaración de la providencia divina y dejamos nuestro honor y nuestro futuro. Y parece la declaración de un kibutz, que estamos estableciendo un kibutz. Así que Beham quería incluir la palabra providencia, pero no podía incluir la palabra Dios. Había demasiadas objeciones ateístas, marxistas, religiosos. Fue una decisión muy difícil, así que le encontró una solución. Beham reemplazó la palabra providencia con dos palabras, Sul Israel, que significa la roca de Israel, y que fue una solución brillante que tanto los seculares como los marxistas como los religiosos pudieron tolerar. Al utilizar la roca de Israel se implicaba una frase bíblica que la comunidad religiosa interpretó como una referencia a Dios. Los secularistas lo tomaron como la fuerza de los pioneros y de las fuerzas militares. La roca de Israel se puede traducir o interpretar como quieran. Este término aparece solo dos veces en el Antiguo Testamento y en la Biblia se traduce como la fuerza de Israel. Y los próximos días, un equipo legal repasó ese documento e introdujeron cambios. Todas las referencias a la Biblia se eliminaron y algunos párrafos se reescribieron. Se traspasó esa segunda propuesta a un abogado, que fue después un juez y una figura muy prominente, y se cambió drásticamente este documento. Se reemplazaron cosas, por ejemplo, la tradición judía, se reemplazó por la historia del movimiento sindicalista, sionista. Y una vez que Berenson terminó, este documento empieza diciendo, en virtud de la conexión histórica y nunca destruida con la tierra de Israel, y los defensores han hecho
que empezaran a florecer las nuevas cosechas y entonces se convierte en la nueva tierra de los judíos. También se declara que este nuevo Estado va a cooperar con las Naciones Unidas. La Declaración Universal de las Naciones Unidas se escribió en diciembre del 47, o sea que en ese momento hablan del documento anterior. Y esto es algo interesante. Berenson agregó una sección que definía el nuevo país como democrático y acordó que sus límites o sus fronteras serían aquellos que había definido la ONU. Declaró la creación de un Estado judío libre, independiente, democrático, dentro de los límites definidos por la resolución de las Naciones Unidas. Después de la propuesta de Berenson, ese documento volvió al Departamento Legal, donde fue recortado y se hicieron menos promesas que uno hace, cuanto mejor. Y el equipo legal que trabajó en eso incluyó la democracia en un nuevo párrafo y habló de un estado de libertad y justicia con beneficio al futuro de Israel. Y Theodor Herzl, y de acuerdo con todo lo descrito por las Naciones Unidas, y los ciudadanos árabes del Estado judío tomarían parte en la construcción del mismo. Ya estaba casi listo el documento en ese momento, pero al mismo tiempo otro documento estaba siendo escrito por Herschel Lauterpath. Lauterpath era un experto, era un jurista del siglo XX muy reconocido, fue el arquitecto clave de la definición de crímenes contra la humanidad durante el juicio de Nuremberg y después fue juez en el Tribunal Internacional de Justicia. Y por Abba Eban, que era un pariente de él, también habló de este documento de la declaración. Ese borrador estaba totalmente alineado con la resolución 188 de las Naciones Unidas y como abogado dijo, esta es la resolución 188, esto es lo que vamos a hacer, exactamente así, exactamente lo que está escrito ahí. Y ahí él aseguró que el nuevo Estado promete cumplir con el orden internacional, pero rechazó ese borrador en favor del anterior de Berenson. A principios de mayo, Moshe Sharit, que era el diplomático principal y será el segundo primer ministro, retornó de una misión en Nueva York y trajo una inteligencia que habló directamente o que discutió directamente con Ben Gurion. Y él dijo que si bien la Unión Soviética estaría a favor de la independencia judía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba en contra y le avisó a Ben Gurion que el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de sus funcionarios, dijo que Estados Unidos no intervendría si se atacaba a Israel. Y ahí Ben Gurion le dijo que se calmara, que dejara de lado su pesimismo y que apoyara el resultado. 2 días antes de la declaración, hubo una reunión del gobierno y Ben Gurión habló del tema de la declaración del Estado de Israel y sabían que los países árabes los atacarían, sabía que existía esa promesa de Estados Unidos de no apoyarlo, no sabían si eso era una decisión correcta o iban a tener muchos problemas. Y esto era 3 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y fue realmente una decisión muy difícil de tomar. Yo no hubiera podido soportar la presión. 10 miembros estaban presentes, 2 estaban en Jerusalén, uno en Estados Unidos, y los expertos militares dijeron, bueno, las posibilidades que tenemos son 50% contra 50%. O sea, no tenemos tanta gente, no tenemos tantas armas, etcétera. Pero Ben Gurión aplicó todo su peso político para garantizar que su decisión se alcanzara. Hasta hoy todavía no es claro si realmente hubo un voto o no, una votación o no, pero Ben Gurión pudo garantizar la aprobación que necesitaba. Se decidió que la Declaración de la Independencia se emitiría el día en que terminaba el mandato, viernes 14 de mayo,
antes del inicio del Shabbat. La fecha judía era 5 de Iyar y como estaba bloqueada la ruta a Jerusalén, se decidió que se haría la ceremonia en Tel Aviv. Un tema que no se resolvió y que era esencial es que ese nuevo país no tenía un nombre. Ahora nos parece que es claro Israel, pero en ese momento planteaban Judea, pero Judea o sea, y Jerusalén era el nombre internacional, no sabían qué hacer y Ben Gurión propuso Israel y dijeron, ciudadanos de Israel, gobierno de Israel, no les gustó, pero a pesar de la duda inicial, había otra alternativa y en 48 horas de la declaración se votó y 7 de los 10 miembros votaron a favor, adoptando oficialmente el nombre de Israel. Durante esa reunión también discutieron la redacción de la Declaración de Independencia. Ben Gurión se oponía a definir las fronteras del país porque decía que la Declaración de la Independencia de Estados Unidos omitía esa especificación y el comité votó para que se excluyera la definición de fronteras. Después de esa votación, Moshe Yarit pues se hizo cargo y la próxima versión, una versión antes de la definitiva, fue totalmente suya. Yarit realmente estaba muy presionado, tenía menos de 24 horas para terminar la tarea y en la mañana del 13 de mayo, un día antes de la declaración, ese comité se volvió a reunir para revisar ese documento y se incluyeron distintas novedades. Jared realmente creía que Israel tiene que adherir a la resolución de, de las Naciones Unidas 181 y se aseguró de que esto estuviera incluido en la reunión y en el documento. Él creía que Israel debía alinearse con el plan de partición y esto alentaría al presidente Truman a apoyar el nuevo Estado de Israel y se aseguró de que esto estuviera en la declaración. A lo mejor él aprendió algo del pacto de Lauder. En la mañana del 13, Yarit hace un cambio interesante. Si bien la declaración de la independencia exageraba los principios democráticos, Yarit intencionalmente decidió omitir la palabra democracia del texto final. Es probable que Yarit sintió que la palabra aparecía mucho en la resolución de partición, no hacía falta la redundancia, y la resolución de la partición requería que tanto los árabes y los judíos hicieran una elección y entonces, si uno cumple esta resolución de partición 181, hay que ser democrático. O sea que más allá de evitar la repetición, tenían seguramente motivos estratégicos, tenían temor de alienar a la Unión Soviética y a otras naciones democráticas cuyo apoyo era muy importante y tampoco estaba claro qué ocurriría después de la guerra, cuántos residentes árabes permanecerían en Israel, Israel se convertiría en una democracia y en el hogar de los judíos, ¿y qué pasaría si los árabes, digamos, o sea, es una teoría la que se planteó en ese momento no sabían qué iba a ocurrir con los árabes, no sabía cuántos residentes judíos y árabes habría. Eso también podría haber sido algo interesante. 80 años después es difícil decirlo, pero sin la palabra democracia, el hecho de que los líderes ya habían creado una asamblea y un gobierno profesional según el mandato de las Naciones Unidas y había prometido aceptar y respetar la resolución 181, o sea que Israel de facto era una democracia y lo fue desde el comienzo. Se anunció la fundación del Estado el viernes a la tarde. Antes del Shabbat se enviaron invitaciones a 200 miembros. El museo en Tel Aviv era muy pequeño, o sea que no cabía más gente dentro de ese museo y Ben Gurión pidió que se mantuviera secreto, pero por supuesto mantener un secreto en Israel es muy difícil. Los diarios inmediatamente publicaron la fecha de la declaración y Ben Gurión estaba furioso. Mientras tanto, hubo malas noticias
que venían de otro lugar, de los asentamientos judíos en las montañas de Judea. Esa, durante la Guerra de la Independencia, esos estuvieron sitiados. Un día antes de la declaración, uno de estos sitios cayó y sus 160 miembros eh, dijeron, bueno, nos vencieron, fueron derrotados. Y además después todos fueron asesinados a sangre fría. Y había temor de que esto ocurriera en otros sitios después de la declaración de la independencia. Fueron horas muy difíciles, pero Ben Gurión sabía que también estas eran las horas para las que él se había preparado durante los últimos 40 años. Eran las horas que toda generación de judíos hasta ese momento había soñado con que se hiciera realidad y no podían retractarse. Y esto venía ocurriendo desde 2000 años antes. Y en la noche del 13 de mayo, Ben Gurión se lleva la resolución a su casa, lee la resolución de Sharet y era un documento legal, cubría todos los aspectos de la fundación de un país, pero Ben Gurión sentía que no tenía corazón, que no tenía sentimiento, entonces empezó a reeditar ese documento hasta la madrugada y él pensaba que la Declaración de la Independencia debe contar una historia, debe explicar el por qué antes del cómo. Y él abre la declaración con una breve historia para que escuche todo el mundo. La tierra de Israel fue el primer lugar del pueblo judío. Aquí su identidad política, religiosa, etcétera, se formó, adquirió los valores culturales y tuvo significación internacional y le dio a todo el mundo el libro de los libros eterno. Así es como empieza. Y después él borró todas las palabras legales y todo el palabrerío legal y acortó a un cuarto ese documento y retiró partes que pedían a las Naciones Unidas y al mundo que defendiera la nación judía. Él no quería que eso fuera así. Él quería que el pueblo judío lo hiciera. Y hay otro cambio muy pequeño que introdujo, muy interesante me parece. Ese documento decía que el gobierno otorgaría derechos iguales, pero Ben Gurión decía, eso no lo hace el gobierno, le pertenece al pueblo en primer lugar. El Estado tiene que salvaguardarlos. Y en la declaración dice, el Estado mantendrá la igualdad de los derechos políticos, etcétera, de todos sus habitantes. Es excelente ese cambio que él hizo. Este cambio nos permite ver cuál era la visión mundial de Ben Gurión. O sea, no es una herramienta diseñada para servir. El Estado es una herramienta para defenderse a sí mismo, para defenderse y servir a su pueblo, pero no otorga cosas, o sea, tiene que servir y protectar. Y en la mañana del 14 de mayo, Ben Gurión se despierta, no había dormido mucho, come su kuchmuch, era queso blanco y una mermelada, que era su desayuno habitual polaco, y al mediodía. ¿Y por qué al mediodía? Porque él pensaba que a la mañana tendrían muchas horas para discutir. Entonces ahí presentó ese texto para su aprobación y esa reunión se empieza 1 hora 50 antes del momento en que se iba a presentar la declaración. Hubo una discusión enorme por más o menos 1 hora y hubo varias objeciones. Algunos pedían cambios, otros querían agregar específicamente la palabra Dios, otros objetaban que se hiciera y no querían que las Naciones Unidas no aceptaran esta declaración. No pensamos en eso, pero era una opción que Naciones Unidas y Estados Unidos no aceptaran esta declaración. Momentos antes de que se hiciera la votación, Ben Gurión paró a todos y dijo, esta no es la Constitución, es meramente el cumplimiento de los requerimientos que aparecen en la resolución de la partición. Y de esta manera calmó a todos, que todos los partidos tenían sus reservas, pero la magnitud y la importancia de la hora prevaleció, se aceptó el texto y 1 hora después todos
se reunió en el hall del Museo de Tel Aviv, del museo en Tel Aviv. Se trajeron sillas de los bares cercanos, se puso la declaración en las paredes, todo se hizo muy rápidamente, no hay tiempo. Y mucha gente que participó en la redacción de la Declaración de la Independencia creía que era un monumento que tenía que justificar la creación del Estado, no como una luz que guiara el futuro. Y preveían que quizás lo sería. La versión final de Ben Gurión no era muy diferente de las redacciones anteriores. Se abre con la historia y habla de los pioneros y habla de la declaración de Balfour, y la segunda parte es la legalidad del pueblo judío a tener un Estado, hacía referencia a la resolución 181. La tercera es la declaración y la cuarta anuncia su voluntad de ser un Estado democrático, sin mencionar la palabra democracia, según la visión de los profetas de Israel. Y también extiende la mano a los residentes árabes de Israel y termina diciendo: ponemos nuestra confianza en la roca de Israel, que nuevamente es una referencia a Dios. Entonces, un diseñador fue el que se hizo cargo de escribir esta declaración en un rollo, y no desde los días de los casmoneos habían declarado territorio de la tierra de Israel como su propio territorio. Después de 2000 años estaban a punto de declarar una entidad independiente judía en la tierra de Israel una vez más. Ben Gurión leyó la Declaración de la Independencia, el Shehiyanu fue lo que después todos rezaron, y después se cantó Atikva, que ya se había convertido en el himno nacional. Y después de una breve ceremonia, y se cumplió el objetivo de Ben Gurión y los sueños de 2000 años de los judíos que finalmente se hicieron realidad. La visión ilusión y la gran ilusión de Herzl, que había descrito 50 años antes, y la visión de las distintas generaciones de judíos se convirtió en una realidad. para proclamar la creación del Estado de Israel en Eretz Israel y que se conozca de ahora en más como Israel. El rollo consiste de tres partes que raramente se muestra al público por miedo a que se dañe. El día posterior a la declaración, Truman y los Estados Unidos reconocieron a Israel. Sus consejeros le dijeron que no lo haga, pero Truman dijo, esto es lo correcto. Y escribiría en el futuro, no me importa si a los árabes les parece bien o no, esto es lo correcto. A los meses la guerra se terminó, se sostuvieron elecciones y se creía que la constitución generaría problemas interminables. Y dijo Ben Gurión, Inglaterra tampoco tiene una constitución, pero tenemos que tener, no es menor, crear una tierra, traer inmigrantes, librar una guerra. Y tenemos que dejar un poco la redacción de la Constitución. Y como sabrán, hasta el día de hoy Israel no tiene una Constitución. Y ante la ausencia de una Constitución formal, la declaración queda como el único documento aspiracional de la fundación. Es único, debería marcar las prioridades, los principios, con la intención de ser el cimiento de la sociedad israelí. La Declaración de Independencia israelí es una guía fundacional, es un credo, es una manera de decir, anima a mí, yo creo, marca el camino histórico sobre el cual se construyó la nación y debemos volver a ese sentimiento una y otra vez, no solamente para estudiar nuestro pasado, pero tenemos que volver a ese documento para recalibrar el futuro, para recordarnos cuál es el fino equilibrio entre un Estado soberano judío, las palabras de nuestros profetas y los principios universales de libertad, justicia y paz. La Declaración de Independencia es un espejo permanente, desafiando a cada generación a preguntarse si seguimos
por el camino que nos marcaron nuestros profetas, nuestros visionarios y nuestros fundadores. ¿Seguimos caminando en el camino que ellos imaginaron? Y me gustaría terminar con una moraleja muy corta antes de pasar al broadcast. Ben Gurión conoció a Truman en el 61 en un hotel de Nueva York, con fotógrafos y periodistas que los esperaban en los pasillos, y después de hablar unas palabras, Ben Gurión le dijo a Truman: te quiero decir algo, no sé qué piensan los americanos de vos, pero en las memorias de los judíos te vamos a recordar por siempre por tu apoyo a Israel. Y al escuchar las palabras de Ben Gurión, Truman empezó a llorar. No pudo contener el llanto, se levantó para ir. Ben Gurión trató de contenerlo, dándole un segundo para recuperarse, y Truman se fue todavía en llanto. Y cuando Ben Gurión salió de la habitación, los muchos periodistas que estaban allí le preguntaron: ¿qué le dijiste a Truman para que se vaya llorando? Y el hecho de que todavía sigamos hablando sobre el presidente Harry Truman y esa fantástica acción que tomó de reconocer al Estado de Israel, y debemos decir que Truman no sabía que la declaración no estaba marcando las fronteras. Muchos dirían que Truman estaba apurado para irse a jugar al golf, o que simplemente para él era lo correcto y lo iba a hacer de todas maneras, pero en cualquier caso, la declaración es, creo, nuevamente hasta el día de hoy, un espejo constante, y me pregunto una y otra vez: ¿qué dirían los profetas al respecto? Y creo que estarían orgullosos, que esa es mi opinión personal. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias por tenerme paciencia, y ahora le devuelvo la palabra a Débora para la transmisión en vivo desde el cóctel.